fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Un saludo para toda la teleaudiencia de Ingrumá TV y para todos los que nos ven en diferentes maneras en YouTube y en Facebook. Damos la bienvenida a su programa Unidos por el Evangelio. El día de hoy queremos seguir con el tema de la ley, o veníamos hablando del libertinaje, de la gracia, del antinomianismo, y hoy queremos comenzar otra serie acerca de la ley de Dios. Hay preguntas como si toda la ley del Antiguo Testamento permanece, los 600 y tantos versículos, o leyes, o si son 300, o si solamente permanece lo que el Nuevo Testamento ratifica, o si todo permanece a menos de que el Nuevo Testamento diga lo contrario. Entonces son cosas que queremos tratar en este programa. También hay preguntas si el fin de la ley es Cristo, entonces ya la ley queda abrogada. Si el fin de la ley, el propósito de la ley es el amor, entonces si amamos ya no tenemos necesidad de cumplir ninguna ley. Todas estas preguntas están en la mente y en el corazón de muchos creyentes y de muchas personas que profesan creer en alguna religión, pero queremos, con la ayuda del Señor, primeramente, y mirando qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué nos tiene para decir al respecto alguno de ustedes? Mario, John. Buenos días, hermanos. Buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de Ingrumá TV. Quisiera compartir un texto y dejar de pronto el resto porque el texto es demasiado extenso, pero cada uno lo puede buscar en su casa. En Mateo capítulo 5, versículo 17, hay un texto controversial para muchas personas. Yo sé que para muchas personas es demasiado claro, pero para otros no. Y yo creo que este texto ha tenido mucha polémica y seguirá teniendo polémica por lo que tú decías ahora acerca de si realmente la ley existe en este momento, porque el antinomianismo entonces simplemente dice que Cristo ya es el fin de la ley en Romanos capítulo 10 versículo 3, entonces utilizan el texto para abolir la ley moral de Dios, y muchos también utilizan estas clases de texto entonces para simplemente abolir la ley moral. Entonces leemos, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Recuerde ahí la palabra ley. Cada vez que usted encuentre en su Biblia la palabra ley, hágase una pregunta. Hágale la pregunta al mismo texto, porque la Biblia es su propio intérprete. O sea, la Biblia no necesita interpretaciones privadas de ningún ser humano, ni usted necesita tampoco otros libros para poder interpretar la misma escritura. Una de las reglas de interpretación dentro de la teología es la Biblia es su propio intérprete. O sea, aquí mismo, entonces hágase la pregunta y diga, bueno, no penses que he venido a abrogar la ley. ¿Qué clase de ley? Porque vamos a estar hablando acerca de la ley natural o la ley moral. Vamos a estar hablando acerca de las leyes prefigurativas o las leyes positivas, las leyes civiles o las leyes ceremoniales, que son las clases de ley. Entonces yo tendría que preguntarme y decir, bueno, ¿qué clase de ley se está refiriendo? Se está refiriendo a todas. En el versículo 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasarán de la ley otra vez, hasta que todo esto sea cumplido. 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos, mas cualquiera que haga
y enseñe esto, será llamado grande en el reino de los cielos. Y el 20 dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y recuerde que la palabra justicia aquí, dentro del texto, no es justicia para salvación, porque entonces ninguna persona se podría salvar a través de la justicia propia frente al guardar los mandamientos, porque anteriormente está diciendo cualquiera que guarde esos mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, y cualquiera que los quebrante, los omita, los abrogue, o sea, los saque totalmente, o sea, de su vida, entonces la Biblia dice que será llamado pequeño. Entonces yo veo aquí varias cosas importantes dentro del texto. Una, que Él me está llamando a guardar una ley que todavía está vigente, y que mi posición en el reino va a depender mucho si yo guardo esa determinada mandamientos, como dice aquí. Si los guardo y los enseño, soy llamado grande. Si los omito y los quebranto, soy llamado pequeño. Y si mi interpretación frente a esos textos es parecida a la de un escriba y un fariseo, entonces la Biblia dice que no entro en el reino de los cielos. Entonces aquí me está hablando, entonces Jesús le está hablando que ellos no podrían interpretar la ley aquí. Yo digo que no podían interpretar esa ley. ¿Por qué? Porque si la llegan a interpretar como ellos la interpretaron, o sea, pues iban a quebrantar totalmente la ley, porque recordemos que los escribas y los fariseos interpretaron la ley y ahí añadieron a la ley moral muchas leyes, y añadieron muchas, porque hablamos de 613 mandamientos, estatutos y preceptos de la ley. Hablamos de 365 mandamientos y 248 añadidos que ellos le añadieron. Ejemplo, añadieron bastantes. Entonces Jesús lo que está haciendo es que Él vino a cumplir toda la ley, porque a eso vino. Pero Él dice que no vino a abrogar, sino a cumplir. Entonces quisiera dar una definición para darle la palabra a Mario. Recuerde que estamos hablando aquí en el texto de la ley moral de Dios, porque sabemos que hay muchas leyes que simplemente tuvieron su cumplimiento en Cristo y en la nación de Israel, porque el pueblo era una nación teocrática regida por determinadas leyes prefigurativas, y en el cual vamos a estar analizando. Entonces quiero definir, o sea, la palabra ley. La palabra ley es ¿qué significa la ley? Es una norma de conducta impuesta por una autoridad bajo amenaza de sanción en caso de desobedecerla. O sea, eso es la ley en cierta manera, no importando qué clase de ley es. O sea, es una norma de conducta impuesta por una autoridad bajo una amenaza de sanción si yo la desobedezco. La palabra ley viene del latín lex, viene del hebreo torak y significa instrucción, pero esa palabra también viene del griego nomos o namosa, que procede de la raíz semítica nemus, que significa civilizar. En el hebreo moderno, los israelitas, los padres acostumbraban a llamar a sus hijos los nemus, que significa educado, que es otro sinónimo de la palabra torak. Entonces recordemos que Dios lo que hizo es que dio a su pueblo instrucciones concernientes a los aspectos de la vida a través de estas diferentes clases de ley. Y entonces es parecido cuando nosotros educamos a nuestros hijos, les enseñamos valores, principios, nuestra cultura, lo mejor de nosotros. Entonces la ley realmente es un modelo de instrucción de parte de Dios hacia el hombre. Eso es una pequeña definición, y ahora seguiremos de pronto compartiendo acerca de las leyes prefigurativas y pedagógicas. Muy bien, hermano, tenemos una muy buena definición entonces de lo que significa la palabra ley y en lo que consistía o en lo que consiste la ley o los mandamientos, más de 600 leyes, como dice el hermano, y 300 también que no son con añadidura. Entonces tenemos esta buena definición, pero surgen muchas preguntas al respecto. Si la Biblia dice que no estamos bajo la ley, aunque ya tocamos eso, pero dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, que todo aquel que ofende o 2:10 de Santiago, todo el que falla o todo el que viola un solo mandamiento, ya se hace transgresor de toda la ley. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, Mario?
Un saludo cordial para todos los que nos ven. Es un tema bastante interesante y bastante profundo. Seguramente no alcanzaremos a abordar tantos puntos importantes, pero el hermano acaba de tocar un punto que es muy importante, donde muchos se basan de ese pasaje para decir no estamos bajo la ley y creen que eso significa, entonces como no hay ley, lo que hay es una anarquía, ¿cierto? Porque eso es lo contrario a estar bajo una ley. Cuando no hay ley, pues hay anarquía. Así en una ciudad no hay leyes de tránsito, entonces la gente va a entrar a pasarse los semáforos, a todo eso, y obviamente va a entrar en un caos. Y exactamente lo mismo pasa con las leyes de Dios, La gente cree que de pronto la ley es una carga, es un sometimiento, hablando de la ley moral, porque ya vamos a hablar un poco de las diferencias de las leyes, que ya el hermano hizo una introducción al respecto. Pero hablando de la ley moral, de no matar, no robar, no mentir, la gente a veces lo toma como una carga, pero no es una carga, es nuestro creador dándonos instrucciones, porque como ya nuestro hermano dijo, esa es la definición de ley, una instrucción, un mandamiento para nuestras vidas, para nuestro beneficio. Él nos creó, para dar un ejemplo, Él nos creó y Él sabe que estamos hechos para una pareja, para formar una familia, y si hay un adulterio, eso va a hacer daño a la familia, eso va a dañar. Si no fuera así, entonces no habría problema. Hasta los ateos se ofenden cuando sus mujeres van y son infieles. Entonces eso es algo que está en nuestra naturaleza. Él fue nuestro creador y Él nos estableció con esas normas, y obviamente esas leyes son para nuestro beneficio, no son una carga, como de pronto muchos pueden pensar que no, es que es una carga, es que es tal cosa. Ahora, la pregunta que hacía nuestro hermano, que dicen que si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces eso significa que tal vez entonces podemos pecar deliberadamente. Y hay que hacer la aclaración, y voy a ese versículo que tocó nuestro hermano John, que dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces yo creo que es demasiado diciente el pasaje. Jesús no vino a abrogar o a abolir o a deshacer. La palabra abrogar ahí, que es derribar, destruir, desvanecer, es básicamente demoler, o sea, acabar con la ley. Y Él lo dice, no he venido a abolirla, a terminarla, sino a cumplirla. Y ahora esa palabra cumplirla, muchas personas dicen, sí, es que Él vino a obedecer la ley. Simplemente lo toman como que Él vino solo a obedecerla, y ciertamente Él obedeció la ley sin los agregados de los hombres, como vimos ahora que hay agregados. Los hombres empezaron acá mandamiento a agregarle cositas como que hay que lavarse las manos para ciertas cosas, que el día de reposo no se puede hacer esto. Le empezaron a agregar un montón de cosas que Jesús obviamente esas no las cumplió, los mandamientos de hombres, pero la ley como tal de Dios sí la cumplió. Pero esa palabra cumplir no significa solo que Él la obedeció, sino que Él es el cumplimiento de la ley. Recuerden que Jesús decía que la ley, los profetas hablan de Él. La ley se apunta hacia Cristo. Tanto los profetas como la ley apuntan a Cristo, y Él es el cumplimiento de esa ley. Entonces muchos de los preceptos, mandamientos que habían en el Antiguo Testamento se dieron cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, el del día del reposo, que es algo muy controversial, que ahorita podemos tocar un poquito ese punto, que algunos dicen que nosotros somos infractores de la ley porque no guardamos el día de reposo. Ahora de pronto abordamos más eso, y así como ese hay varios ejemplos donde la gente piensa que somos infractores de la ley, pero lo que sucede es que en muchos casos Jesús es el cumplimiento. Cuando Él dice que he venido a abolir sino para cumplir, Él es el cumplimiento, porque muchos de esos preceptos eran sombra. Ahora nuestro hermano decía y hablaba que hay que hacer unas diferencias, ¿cierto? Hay leyes civiles, hay leyes morales, hay leyes que son figurativas, hay leyes que tienen que ver con salubridad, leyes que tienen que ver exclusivamente con el pueblo judío. De hecho, uno le puede hacer una pregunta a cualquier ciudadano que no sea judío. Bueno, la Torá, porque ahorita hablamos un poco de eso, la Torá como se conoce entre el pueblo judío, ¿es para quién? ¿Es para todas las naciones o es para el pueblo judío? Porque si usted va, por ejemplo, a Jerusalén y usted le pregunta, ellos van a decir, no, es que esta ley es para nosotros los judíos, el resto de naciones no tienen por qué ser. Son unos estatutos establecidos para una nación. Ya la ley moral, el decálogo como se conoce, o los 10 mandamientos como los han enseñado en muchas partes, es una ley general que es moral para el comportamiento humano. Quiero leer, ya para darle la palabra a mis hermanos, un pasaje que está en Génesis 26, a partir del versículo 5. Y es un ejemplo de Abraham, que incluso muchos dicen que cuando Abraham no había ley, y también hay que hablar, de pronto hablamos ahora de eso, de que siempre hubo mandamientos, siempre hubo ley de parte de Dios, mucho antes de Moisés.
Y vemos en este caso a Abraham, en el versículo de Génesis 26:5, que dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que ahí menciona 4 características importantes de esas instrucciones: preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. 603 estatutos y mandamientos se suman en todos los que hay, más los agregados que le han agregado, que eso suma mucho más porque a cada mandamiento le empezaron a agregar cositas y cositas, y por eso Jesús cuando llegó y dijo: vosotros vano me honran porque siguen mandamientos de hombres. Empezaron a crear mandamientos de hombres y lo juzgaban porque sanaban el día de reposo, y lo juzgaban porque no se lavaban las manos, que porque tocaba a la gente con lepra o a las prostitutas, y etcétera, etcétera. Pero vemos que hay varias diferencias: preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, que seguramente ahora mis hermanos van a abordar un poco más sobre el tema, y hay que hacer esas diferencias para poder entender mucho cuando en la palabra de Dios aparece la palabra ley. Sí, las personas, normalmente los creyentes y muchos, se preguntan entonces cuáles son los mandamientos que están vigentes hoy y cuáles no. Y como mencionaba en la introducción, algunos creyentes asumen que todo permanece, a menos de que el Nuevo Testamento diga lo contrario. Y otro grupo de creyentes dice que nada permanece, sino solamente lo que el Nuevo Testamento como que indica que permanece. Entonces, ¿cómo hacemos para los oyentes, los televidentes que nos están viendo, que se están preguntando en este momento seguramente, bueno, entonces esos mandamientos que el Nuevo Testamento no indica, como que no se podían cortar la barba, ni hacerse rasguños por un muerto, mandamientos pues muy extraños que el Nuevo Testamento ni siquiera los menciona, qué hacer con esas leyes, o qué hacer con todo eso, porque si todo permanece, a menos que el Nuevo Testamento lo indique, pues hay muchas cosas que permanecerían. Entonces, ¿permanecen o no permanecen? ¿Por qué? Antes de contestar la pregunta, porque retomo un pedacito de algo que de pronto Mario estaba diciendo ahorita y lo que tú compartiste, y ya les explico un poco acerca de lo que es una ley pedagógica. Y entonces quisiera de pronto, ellos compartieron ahora varios textos que son los un poco problemáticos. En Romanos capítulo 6 versículo 14, Romanos capítulo 10 versículo 4 y Santiago capítulo 2, cuando habla en el versículo 10. Entonces, ejemplo, porque el pecado nos enseñará a vosotros porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, para no ahondar, simplemente aquí la palabra ley, analícenla en el contexto del mismo texto. O sea, contexto, contexto, lo que viene hablando en el versículo 1, idea principal del texto. Listo, sencillo. Aquí no está hablando de ninguna ley en sí, sino que está hablando de la ley del pecado. Como lo dice en Romanos capítulo 7. En Santiago usted va ahí, que dice que el que cumpla todos los mandamientos pero ofenda un punto es el culpable de todos. Si usted va al versículo 11, está hablando del decálogo. Entonces simplemente ahí yo ya me daría cuenta que simplemente esos textos están relacionados, o sea, la Biblia es su propio intérprete. Entonces la pregunta que hacías, no quería de pronto dar ese punto tan importante, porque pues yo creo que el problema que tenemos nosotros es de reglas de interpretación. O sea, yo creo que la gente a veces estudia mucho carreras, y para estudiar medicina tienen que estudiar de pronto cómo funciona el cuerpo, el que estudia astronomía, las estrellas, pero muchas veces el que estudia la Biblia solamente se dedica como simplemente a leer y a leer, pero no sabe que la Biblia misma tiene sus propias reglas de interpretación. Entonces pienso que el error consiste en no conocer la ley moral, primero. Segundo, en no conocer que esa ley moral es una ley natural. Ahora les muestro los textos. O sea, la ley moral y la ley natural son la misma cosa. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Cuando le hablo de ley moral y ley natural, le estoy hablando de lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. Y ahora de pronto hablaré un poco acerca de eso. Cuando hablo de ley natural, estoy hablando de algo que simplemente
O sea, Dios colocó en el corazón del hombre cuando simplemente lo creó. O sea, cuando Dios creó al hombre, inmediatamente simplemente estableció la ley moral en el corazón del hombre. O sea, la ley moral siempre ha estado en el corazón del hombre. La ley moral no es algo... Todos los seres humanos nacen con la ley moral o la ley natural, porque es algo de naturaleza del ser humano. O sea, si una persona lee o no lee la escritura, él siempre entenderá que robar, matar, asesinar, mentir, eso es malo. Porque simplemente la misma Constitución lo dice como tal, y aún cada ser humano tiene como algo interior, una conciencia que le dice que simplemente eso está mal como tal. Entonces vemos que pues para ir explicando eso, entonces cuando usted va ahí a Romanos, para leerle un pedacito, porque pues de pronto mis hermanos amplían la idea, en el versículo 11 dice que Dios no tiene acepción de personas, y le sigo, pues todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Entonces recuerde ahí, o sea, analice qué clase de ley está hablando: ley tipológica, ley positiva, ley natural, ley moral, ley ceremonial o ley sacrificial. No, ahí simplemente lo que me está diciendo, está hablando es de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Por el contexto de lo que está diciendo, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces recuerde que todos los seres humanos vamos a ser juzgados por la ley moral de Dios, no por la ley sacrificial, no por la ley ceremonial, no, porque simplemente esos son leyes teocráticas o leyes simplemente pedagógicas que eran simplemente para la nación de Israel como tal. Pero la Biblia dice que todos los seres humanos vamos a ser juzgados por la ley moral. Lo que pasa es que simplemente hay personas, todos tenemos la ley moral de Dios interna, pero hay personas que tenemos la ley de Dios más ampliada. ¿Por qué? Porque simplemente por la misericordia de Dios nos ha permitido compartir el Evangelio y estamos escudriñando los mandamientos y aprendiendo y vamos ampliando. Entonces en el versículo en adelante dice: todos los que, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero aquí entra el problema también de que por mucho que yo intente guardar la ley moral de Dios, no soy capaz. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia dice que no. Inclusive el joven rico se autoengañó cuando Jesús le preguntó que si guardaba toda la ley. Él dijo que sí. Me parece que está en Lucas capítulo 18 o 19, algo así. Por ahí está más o menos la historia, no me acuerdo muy bien. Pero él dijo que sí. Entonces le dijo: vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. En pocas palabras le citó el primer mandamiento de la ley moral. ¿Por qué? Porque él tenía el dinero como un dios. O sea, estaba incumpliendo el primer mandamiento. Entonces vemos que guardar la ley es complicado. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no utilizó la ley moral para salvar al hombre. No, ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es ese. El propósito simplemente de la ley es simplemente informarnos. La ley moral. ¿Por qué? Porque simplemente la ley moral es como un letrero. Un letrero te informa, pero un letrero no te lleva a ningún lugar. Simplemente lo que hace un letrero es que te dice cuántos kilómetros de pronto hay a determinado lugar. Simplemente te da una información acerca del carácter de la justicia santa de Dios, pero no más. Pero la ley no te puede salvar. Entonces termino aquí mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, versículo 15, dando testimonio de su conciencia, acusándolos, defendiéndolos de sus razonamientos. Porque en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces la Biblia dice que Dios va a utilizar la ley. ¿Para qué? Para cierta manera juzgar el corazón de los hombres. Entonces no hay una ley moral para un judío y una ley moral para un gentil, como muchos piensan. No, es que simplemente ellos se rigen bajo parámetros totalmente diferentes. No, son mentiras. O sea, la ley moral es la misma, tanto para un judío como para un gentil y todos los seres humanos en esta tierra. Entonces simplemente vamos a ser juzgados. Por eso se llama la ley moral, se le da el nombre de la ley universal de Dios. Independientemente que yo pertenezca a cualquier denominación, religión, creencia, no importa. Dios simplemente dice ahí en el versículo 15 que vamos a ser juzgados por Jesucristo conforme a los secretos más recónditos, escondidos del corazón conforme al Evangelio. Pero en el Evangelio también entonces simplemente va parte de lo que es la ley moral. No sé, para no quitarles tanto el tiempo porque... Sí, muy interesante la diferencia en cuanto a todas estas leyes. Unas eran las leyes civiles, religiosas, incluso muchas de
de esas leyes eran nacionales, los impuestos, los días festivos y todo eso, pues muchas de esas cosas eran leyes nacionales y otras eran leyes morales. Y la Biblia también dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Dice la ley, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cómo podemos usar la ley hoy día legítimamente, como dice el apóstol Pablo, sin tener que circuncidarnos, sin tener que hacer muchas otras cosas que Israel tenía que cumplir en aquel entonces? Entonces, ¿cómo cumplir la ley o cómo usar el decálogo? Porque tampoco hay ningún hombre que haya cumplido el decálogo, solamente los 10 mandamientos, absolutamente. Lo único que hace la ley es mostrarnos el propósito de Dios, mostrarnos quiénes somos y la necesidad de un Salvador. Eso nos dice Mario. Una muy buena pregunta, porque básicamente ahí es donde está la confusión de la mayoría de las personas en cuanto a la ley. Entonces la gente dice, bueno, entonces hay que cumplir la ley, hay que guardar la ley, y creen que ese es un requisito para salvarnos. Y ahí está el error, ¿cierto? Porque ese no es el propósito, eso no es usar la ley legítimamente. Hay que entender que la ley no es que ya quedó abolida y que entonces ya podemos, porque eso sería un error garrafal. Entonces sería como pensar que ya podemos matar, podemos robar, podemos adulterar y etcétera, etcétera, y no pasa nada porque ya no estamos bajo la ley. Y ese es otro concepto totalmente errado. Entonces, cuando se habla de la ley legítimamente, es entender el propósito para el cual la ley fue establecida. La ley tiene un propósito y la Biblia lo dice claramente, que ya voy para ese versículo. Y es ese propósito el cual el Señor nos entregó la ley con ese propósito establecido. Nunca la ley tuvo el propósito de salvar al ser humano, porque si fuera así, entonces todos estaríamos condenados porque todos hemos pecado. Si vemos el resumen que Jesús hizo de la ley y los profetas, él dice, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y creo que ninguno de los dos lo hemos cumplido. No amamos a Dios sobre todas las cosas porque seríamos mentirosos decir, sí, yo lo amo sobre todas las cosas. A veces puede que sí, pero siendo honestos, hay momentos donde estamos amando otras cosas más que a Dios. Y segundo, al prójimo como a nosotros mismos. Difícil también, porque de pronto a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras madres, padres, uno podría decir, bueno, yo hasta daría mi vida por mi hijo, por mi esposa, pero usted daría la vida por el prójimo, porque el prójimo significa el próximo, el cercano, el que está por ahí, el que nos encontramos al salir a la calle, el vecino, y uno preguntaría, ¿usted daría la vida por su prójimo? Porque eso es amar al prójimo como a uno mismo. Así lo hizo Jesús, nos amó hasta que entregó su propia vida por nosotros. Entonces vemos que básicamente en ese resumen que hace Jesús, todos hemos quebrantado la ley, ninguno la ha cumplido, y eso Romanos dice que justo no hay ninguno, porque por las leyes nadie se podía justificar delante de Dios. Entonces ahí es donde hay una confusión, bueno, entonces si nadie se justifica, entonces estamos perdidos. Pues precisamente para eso apareció Cristo, y yo quiero leer un pasaje donde habla precisamente el propósito de la ley, porque Dios estableció una ley y cuál es el fin de esa ley, y está en Gálatas, capítulo 3, a partir del versículo 19, y precisamente hace esa pregunta al apóstol Pablo en modo para enseñar. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice el 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mire lo que dice Pablo exactamente, la justicia fuera por la ley. Nunca nos vamos a justificar por la ley, no podemos, no somos capaces. Es a través del sacrificio de Cristo que somos salvos. Entonces, ¿para qué es la ley? Dice el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El 23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira, antes de que viniese la fe, o sea, antes de que viniese Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, estaba el pueblo consumado a la ley. Y por eso muchos se confundían y trataban de justificarse y ganarse a favor de Dios obedeciendo la ley.
Pero veamos que la ley no era para eso. La ley era para mostrarnos la necesidad que teníamos de un Salvador. Era el espejo que nos decíamos, somos pecadores, tenemos necesidad de que alguien nos rescate porque en nuestros propios medios es imposible. El 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El pasaje es muy claro, de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo, ha sido nuestro impulsor. Voy a leer la palabra ayo, que es paidagogos, que significa nuestro tutor. En otras palabras, ha sido nuestro, la que nos empujó a Cristo, porque si no tuviéramos una ley que nos dijera que somos pecadores, entonces nosotros no tendríamos necesidad de ningún Salvador. Estaremos pensando, no, pues yo, y de hecho mucha gente cree que es así, la gente se cree buena. Por eso está la ley, para mostrarnos que no somos buenos, que somos realmente pecadores. Romano lo dice, y el mismo Señor Jesucristo mostró cómo todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Todos somos nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para con Dios, no alcanzan para justificarnos, es imposible que nos justifiquemos con nuestras propias obras. Entonces la ley es como un espejo, es nuestro tutor, es el que nos dice, hey, ustedes son pecadores, mírense acá en este espejo, a ver si ustedes han cumplido esta ley. Y como todos hemos sido infractores de la ley, entonces nos damos cuenta, somos pecadores, estamos condenados y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces es nuestro ayo para llevarnos a esa fe, a creer en Jesucristo, que es el que nos puede justificar, el que sí fue y cumplió la ley al pie de la letra, el que fue el cumplimiento de la ley y el que fue exactamente nuestro Redentor. Ese es el propósito y ese es usar la ley legítimamente como nuestro espejo que nos muestra que realmente somos pecadores. Si de pronto alguno, ya para darle la palabra a mis hermanos, alguno puede pensar como se sentía este hombre justo que le preguntó a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues ya sabéis, amar a Dios, tratar los mandamientos. Dice, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Y el Señor le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Obviamente el Señor conocía la avaricia de este hombre, era rico, y la Biblia dice que como era rico, se fue muy triste, porque obviamente esa avaricia no lo dejó. Y en otro pasaje donde habla de la fornicación, el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, eso es como para decir, ustedes no se sientan justificados en sus propios medios, todos hemos pecado. Alguno de pronto dirá, no, yo nunca he adulterado. Pues Jesús dice que si deseamos, si codiciamos una mujer en nuestra mente, ya adulteramos. Y así básicamente cada mandamiento el Señor lo ha puesto en un estatus más alto para que entendamos que todos somos pecadores y básicamente que todos necesitamos de ese Salvador que es Jesucristo. Ok, entonces está claro que la salvación es por la gracia de Dios solamente. Exacto. En Cristo Jesús, porque la ley nos muestra precisamente eso, ¿cierto? Sí. Eso está claro, no somos salvos por obras, ni por las obras de la ley, ni por las acciones que podamos hacer, sino que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Pero entonces yo creo que para ir cerrando, ¿qué nos puede decir el hermano John acerca del decálogo, de los 10 mandamientos, como cristianos hoy día? ¿Qué hacer con ello? Ignorarlos porque ya no estamos bajo la ley, o ya no estamos como en esa etapa antes de Pentecostés donde al parecer las cosas eran diferentes. Hoy, ¿qué hacer como cristianos con los 10 mandamientos y con el resto de la ley moral de Dios? Y también cómo explicar acerca de los mandamientos que nadie cumple, pero que están ahí en la Biblia. Pues, a ver, pues yo siempre veo dos problemas dentro del cristianismo respecto a la ley. Ajá. Primero, los dos extremos. Dos extremos. Algunos rechazan la ley del nuevo pacto, algunos rechazan la ley en el nuevo pacto, y muchos son llevados a antinomianismo. Bueno, ese es el primer problema que yo veo. O sea, rechazar la ley moral de Dios simplemente es una ignorancia totalmente de las Escrituras, por una sencilla razón. Porque la ley moral de Dios revela el carácter santo y justo de Dios. O sea, cuando Dios dio su ley moral, lo que está reflejando es su carácter. Cuando yo peco contra el decálogo, estoy pecando contra el carácter santo y justo de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice que más adelante en los textos comienza entonces Pablo a hablar acerca de la ley. Y comienza a hablar, a decir más adelante, a decir que la ley es santa, justa y buena.
O sea, la ley moral sigue vigente. ¿Por qué? Porque simplemente revela el carácter santo y justo de Dios. Segunda razón, ¿por qué? Porque la ley moral es universal. Es para todo el mundo. Segundo, porque la ley moral de Dios es inmutable. Quiere decir que no cambia. Dios no tiene que hacerle modificaciones a su decálogo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que simplemente el hombre necesita el decálogo, y el decálogo simplemente son los 10 mandamientos por los cuales el hombre va a ser juzgado. Independientemente de la época que iba el hombre, de la tecnología, Dios es inmutable. O sea, Dios no hace modificaciones a su ley moral, jamás las va a hacer. Y tercero, simplemente la ley moral de Dios es eterna, o sea, nunca cambia. La ley moral de Dios siempre ha existido. O sea, para poder yo establecer simplemente que algo es bueno o algo malo, entonces yo tengo que tener un patrón de conducta o simplemente un nivel de conocer lo que es bueno y lo que es malo para poder diferenciar. Hay gente que simplemente dice, hay tanta maldad en este mundo y por eso Dios no existe, pero simplemente decir que Dios no existe simplemente porque existe la maldad, entonces simplemente es una ignorancia total. ¿Por qué? Porque si existe el mal, tiene que existir el bien. Entonces la ley moral de Dios siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el hombre necesita un libre albedrío para poder simplemente, o sea, definir o inclinarse hacia algo bueno, hacia malo. Entonces el problema está en eso primero que le digo. Entonces recuerde, la ley moral de Dios es inmutable, eterna y universal porque revela el carácter santo y justo de Dios. Entonces no me puedo volver un antinominiano. ¿Por qué? Por la negación de la ley. Y segundo problema que veo es que otros aplican la ley hoy en día y toman aspectos tipológicos y los trasladan en los tiempos del nuevo pacto. ¿Y qué le estoy hablando? Le estoy hablando de leyes positivas. ¿Cómo que leyes positivas? Esas leyes positivas son leyes que fueron agregadas extras muchas veces por Dios mismo a la ley moral, pero no son buenas o malas en sí mismas. Esas leyes no son inmutables, esas leyes no son perpetuas y esas leyes no son universales. Entonces yo sé que las leyes positivas entonces son simplemente leyes pedagógicas, y ya le voy a mostrar textos referente a eso, que simplemente lo que hicieron era que esas leyes tuvieron un cumplimiento en Cristo. Ejemplo, ella simplemente, si alguien me pregunta, defíname el Antiguo Testamento en 3 cosas, yo se lo defino: sombras, tipos y figuras. El Nuevo Testamento, pactos, promesas y realidades. Yo le definí la Biblia en 6 cosas. O sea, yo sé que simplemente muchas cosas del Antiguo Testamento simplemente eran leyes tipológicas de qué, acerca de Cristo. O sea, los sacrificios del tabernáculo simplemente apuntaban directamente a Cristo. O sea, por eso simplemente yo no tengo un tabernáculo. Yo sé que en muchos lugares cristianos, entre comillas, y he visto muchas iglesias que tienen tabernáculo, tienen el arca del pacto, tienen muchos... inclusive conocí una iglesia donde un hombre lo nombraron como apóstol y simplemente le hicieron un efod, le hicieron las 12 piedras aquí del pueblo de Israel, le colocaron el gorrito ese, o sea, todos los calzoncillos de lana, o sea, no le faltó sino amarrarles directamente, que en pocas palabras, la campanita en el tobillo y el cordón ese. ¿Por qué? Porque simplemente cuando entraba la presencia allá y entraba en pecado, dice que morían, entonces lo tenían que arrastrar, pero como, o sea... Ese es el gran problema que estamos viendo. O sea, estamos viendo una mezcla. ¿Por qué? Porque la gente no alcanza a diferenciar entre una ley tipológica, una ley pedagógica, una ley ceremonial, una ley sacrificial, una ley moral, una ley nacional, una teocracia directamente para el pueblo de Israel, y piensa que ellos nos pueden aplicar toda clase de leyes, o como Mario decía ahora, o no sé si era Mario o John, que decía, entonces simplemente cualquier persona, entonces le dice, bueno, usted no se puede tatuar, entre comillas, para no tocar el tema, entonces, pero más abajo dice que yo no me puedo cortar la punta de la barba. Entonces hay que aplicarlo todo. Entonces habría que aplicarlo todo. Entonces diría, bueno, ¿hasta dónde? Entonces, mira esas malas interpretaciones. Entonces, ¿qué? Entonces vemos que esas leyes pedagógicas simplemente apuntan a Cristo. Simplemente o sea, que Cristo era un tipo. O sea, yo veo, supongamos, las leyes, estas leyes o estas fiestas del pueblo de Israel. O sea, yo esas fiestas no las guardo. Por ejemplo, la Pascua se reemplaza. Por eso la Pascua, cuando hablamos en Levítico capítulo 23, cuando muchas personas celebran. Entonces, un ejemplo, yo soy pastor de una iglesia, yo voy a entonces decidir qué fiesta voy a guardar. Bueno, entonces voy a mirar si cojo Pascua
panes sin levadura, Yom Kippur, fiesta de las semanas, recuerda mucho, sí. fiesta de los tabernáculos, las primicias, sí, que las les gusta. primicias. Entonces, Mario, ¿cuál vas a escoger? Las primicias que me convienen, del corazón. O sea, bueno, voy a escoger primicias. ¿Y cómo la voy a escoger? Voy a escoger entonces la primicia en 3 días al año. Entonces, según la codicia de mi corazón, ¿cómo la voy a escoger? Entonces voy a escoger, al principio, la voy a escoger a la mitad cuando hay primas o vacaciones, y la voy a escoger simplemente al final cuando hay primas. Claro, cualquiera, o sea, es que hay mucha manipulación, un lavado de cerebro. A veces la gente deja el cerebro en su casa y lo deja. Deberían llevarlo a la iglesia. En la iglesia es el lugar donde yo tengo que colocar a funcionar la mente, porque ahí es donde están los falsos profetas. Los falsos profetas no están en las cantinas, no, ellos están dentro, o sea, la Biblia dice que están al lado de la puerta. Porque Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 15 al versículo 20, inclusive en todo ese Mateo capítulo 7. Entonces el texto es, si yo voy a tomar una fiesta de estas, entonces ¿por qué no escojo más bien la fiesta de las semanas o la fiesta de los tabernáculos y me voy 8 días y me construyo una enramada y me voy allá con toda mi familia? ¿Y por qué no guardo esa? ¿Y por qué si quiero escoger la fiesta de las primicias que me da billete? O el diezmo. O el diezmo, ¿para qué? ¿Por qué? Conviene, claro. Porque le conviene, mijo. Entonces yo sé que muchas de esas fiestas simplemente eran unas fiestas tipo. ¿De qué? De la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. La Biblia dice que en el mes 14 de Nisan, entonces simplemente cuando estaban sacrificando, o sea, todos los corderos estaban también sacrificando directamente a Cristo. Cristo es el cumplimiento, Cristo es mi Pascua, Cristo es mi primicia. Entonces yo ya no tengo que estar regido por esas leyes. Reposo. ¿Por qué? Nuestro reposo. Entonces usted me dice, ¿cómo me va a mostrar? Ya enseguida le muestro los textos. Entonces, esas leyes tenían un sentido pedagógico. Enseñar, apuntar hacia algo. Eran como leyes proféticas, o sea, que me apuntaban directamente a algo. Entonces, pero esas leyes son leyes instructivas, leyes tipo, leyes prefigurativas, que apuntaban directamente a la obra redentora de Cristo. Entonces, leo el texto. Entonces, Cristo es la realidad de todas esas leyes. Mire, le leo este texto que es muy sonado para muchos. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, versículo 17 tenemos: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Aquí me está hablando, entonces muchas personas van a utilizar el texto para hablar simplemente, no, aquí no me está hablando de ley moral, porque simplemente yo la definí en mi cabeza, o sea, es una ley universal, inmutable y eterna, o sea, eso nunca va a pasar, porque todos los seres humanos vamos a ser juzgados en cierta manera a través del decálogo, independientemente si somos creyentes o no somos creyentes. Por el mero hecho de ser creyente, no quiere decir que yo ya fui exhibido simplemente de ser ajusticiado directamente por la ley moral. Si yo peco contra el decálogo, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice que cualquiera que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor y de fuego, ¿cierto? Entonces la Biblia dice que cuando yo peco con conocimiento, o sea, yo recibo peor castigo. Porque no es una cosa pecar con ignorancia, pero aquí me está diciendo, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida. ¿Por qué? Porque había muchas leyes simplemente dedicadas a la dieta. Leyes dietéticas. Y usted me dice, mencióneme leyes dietéticas. Levítico capítulo 11, usted encuentra leyes dietéticas, ¿cierto? Usted ve, no comer hasta el animal porque tiene pezuña, no comer hasta pero del mar, animales del mar, aguas estancadas, y ya sabemos que tenía mucho que ver con temas de salubridad. Hoy entendemos que una agua estancada es una mina de bacterias. Claro, entonces hay leyes ahora imposibles de guardar. Por ejemplo, hay una ley que dice que cuando los israelitas en el desierto iban a hacer sus necesidades fisiológicas, ellos tenían que andar con una estaca, claro, hacer un hueco, hacer sus necesidades y luego tapar. Cúmplame esa ley hoy, en el pavimento, ¿cómo va a ser? Tiene que ser con salubridad. O el mandamiento de que no se podía uno vestir con dos hilos distintos. Que no podía mezclar, algodón y otro material. Ni semillas en un sembrado. ¿no? Entonces nadie podría sembrar café y plátano porque ya estaría violando la ley, pero eran leyes muy no ceremoniales, sino... Claro. Entonces, bueno, y con eso de pronto no quiero dejarlos como ahí pensando, porque de pronto dirá, bueno, y esas leyes dietéticas, hombre, la Biblia realmente no me llama a mí
simplemente a obligar a nadie a abstenerse de todos los alimentos, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 4 que cualquier persona, en estos volverán falsos maestros en estos tiempos, en los cuales prohibirán casarse y abstenerse de tales alimentos que Dios creó. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado con esas leyes dietéticas. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia no me manda a mí a ser alguien vegano. Si yo lo quiero hacer simplemente por salud, pero no, ¿cierto? Voluntariamente. Pero no por un mandamiento. Pero no eso, ¿por qué? Porque la Biblia también dice en un texto, no me acuerdo el texto, dice que todo lo que vendéis en la carnicería, comed sin motivos de conciencia, pero ahí hago una parte, porque entonces simplemente lo que la Biblia realmente me prohíbe rotundamente de alimentos, o sea, porque ahí no podría yo pasar el texto en el primer concilio de Jerusalén, que fue el primer que discutieron el tema de la salvación, porque muchos querían decir que una persona para poderse salvar necesitaba entonces simplemente circuncidarse. Eso era una ley, simplemente de la circuncisión, que apuntaba directamente ¿qué? A la conversión al nuevo nacimiento. Eso era una ley simplemente tipo. Y eso es una ley, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 11, que simplemente Cristo es nuestra circuncisión y que yo he sido circuncidado en el corazón. O sea, la circuncisión ya no es en el prepucio, no, simplemente es en el corazón. La del corazón, la que vale, dice Pablo a los romanos. Que el bautismo es ahora esa circuncisión. Entonces, miren, leo el texto en el Hechos capítulo 15, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces mire que la Biblia, y después en el 28 vuelve y lo repite, Hechos capítulo 15, versículo 20, y vuelvan al 28, donde también hay como una afirmación parecida a esa. Dice, y mire el 28, porque ha parecido bien al Espíritu. O sea, en el concilio estaba el Espíritu Santo hablando y diciendo, bueno, no pongamos cargas a los gentiles, cargas pesadas, no los pongamos a circuncidarse para poderse salvar, porque simplemente es una ley tipo. Simplemente se les prohíbe rotundamente, no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura idólatra, donde muchos alimentos simplemente son consagrados al corazón de Jesús, a la Virgen María, a esto. Entonces la Biblia dice que yo tengo que orar por todos sus alimentos. ¿Por qué? Porque uno no sabe la procedencia de sus alimentos. De los sacrificados a los hijos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardáis, haced bien pasarla bien. Entonces mire que la Biblia sí prohíbe rotundamente alimentos preparados con sangre. Independientemente como ella me rellena, o en otras culturas que simplemente toman la sangre viva o están tomando cócteles claras, que es una sangre con cebolla y tomate. Una sangre con cebolla y tomate. ¿Cómo hacen para comer eso? Pero gente que come eso. No, yo algún día de pronto sí la probé. Yo la probé y eso no sabe tan maluco. Pero la Biblia sí realmente no, porque pues cuando no tenía conocimiento de Dios, no era creyente, pues pensé que de pronto era bueno. Pero nunca me gustó, menos mal. Y la morcilla de pronto muchos la comen. Pues la gente le puede hacer morcilla blanca sin necesidad de darle cambia la sangre por la leche y queda muy rica. Y queda de pronto diferente. Entonces mire, aquí redondeando ya el pasaje para terminar, porque pues no... Se nos acaba de agotar el tiempo. Dice, y todo lo cual es sombra de lo que había de venir, por lo cual es el cuerpo de Cristo. Entonces mire que aquí lo dice, que todas esas leyes tipo era una sombra de Cristo. Así es. Entonces recuerde, para resumir, porque son muchas cosas para explicar. Y entonces, bueno, ya voy a terminar con Efesios 2, 14 y 15 y esa es mi apreciación para darle la palabra a mis hermanos. Miren, tengan en cuenta este texto que es vital, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Mi pregunta, ¿cuál es la pared intermedia que simplemente nos dividía como pueblos, gentiles y judíos? Aquí lo dice después, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. O sea, había en la ley enemistad. Pero no estoy hablando de la ley moral, estoy hablando de leyes tipos, leyes pedagógicas, leyes positivas. O sea, no ley natural. Porque simplemente, ¿a mí qué me une simplemente o qué me sigue dividiendo de un judío? Sus leyes dietéticas, sus leyes ceremoniales. Claro que me van a dividir, porque simplemente si él simplemente me va a poner a guardar fiestas, determinados alimentos, cuando simplemente yo sé que eso era un tipo. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo, y un hombre haciendo la paz. Entonces la Biblia dice
que Dios de dos pueblos sacó uno. Y eso sería un tema importante para explicar en de pronto en un programa, o sea, si realmente Israel es la iglesia. O si simplemente existen dos pueblos, Israel y la iglesia, Dios va a tener dos tratos distintos con un pueblo llamado Israel y otro con la iglesia. O si simplemente, o sea, el Israel del Antiguo Testamento simplemente es un tipo profético de simplemente la iglesia. O sea, Israel de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Porque sería un tema, porque mucha gente sigue diciendo, o sea, los dispensionalistas aún enseñan eso, ¿cierto? O sea, Israel y su bandera de Israel, defienden a Israel a pesar de sus atrocidades, lo siguen defendiendo porque ellos piensan que Israel todavía es el pueblo de Dios. Y muchos dicen que aún Israel va a ser salvo, sin importar si no cree en Cristo. Entonces eso sería como también algo para analizar. Claro, en todo hay extremos, en todo hay extremos. Son peligrosos. Y de esto hay mucho para decir en cuanto a la ley, en cuanto a todas estas enseñanzas, pero lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Deberíamos de continuar el próximo programa con este tema, y pues esperamos que haya sido de bendición, de edificación este programa a todos los que lo vieron y los que también lo han visto por YouTube. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Chao. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.